próximo 11 de noviembre se inicia el periodo de inscripción para la campaña con destino a la conformación del nuevo Congreso de la República. Es un periodo corto del que va del 11 de noviembre al próximo 11 de diciembre, como ustedes saben. Y queremos el concurso de ustedes y la colaboración de ustedes para divulgar lo que constituye el nuevo derecho penal electoral. Se ha criminalizado la mayor parte de las violaciones al sistema electoral y por esa circunstancia, a partir de la ley 1864, las reglas del juego deben tener presente las implicaciones de carácter penal de algunas conductas. Llamo la atención de ustedes que a partir de ahora existirán 13 delitos electorales, 13 delitos electorales, de los cuales 5 de ellos son absolutamente nuevos y tienen que ver con el corazón mismo del proceso electoral y con las conductas y experiencias que hemos vivido los colombianos en los últimos tiempos. En primer lugar, quiero hacer referencia a un tipo penal que está referido a las próximas inscripciones para candidatos al Congreso de la República. Se llama la elección ilícita de candidatos. Es el artículo 389A del Código Penal. Según este artículo, el que sea elegido para un cargo de elección popular, habiéndose inscrito con una inhabilidad judicial, disciplinaria o fiscal, incurre en un delito con una pena de prisión de 4 a 9 años. Entonces quiero llamar la atención de los candidatos al Congreso de la República en el sentido de que esas inscripciones con inhabilidades ante la eventualidad de su elección puede llegar a constituir justamente un delito de acuerdo con el nuevo tipo penal. Y por eso exhorto a todos los candidatos y a quienes otorgan los avales correspondientes a que se mire con precisión absoluta que no haya inhabilidades de esta naturaleza para las personas que se van a inscribir. Llamo la atención también de que si bien el sujeto activo calificado es el candidato, o sea, el que en principio está llamado a ser el sujeto de la sanción penal, el candidato que se inscribió con inhabilidad y resultó elegido, puede haber de alguna manera una coautoría a título de interviniente de quien otorga el aval desde la dirección de un partido político o movimiento a sabiendas de que la persona está inhabilitada. Entonces no se trataría únicamente del candidato, la persona que respondería penalmente, sino igualmente podrían ser los directores de los partidos y movimientos políticos. Y esto hace mucho más sensible y complejo el proceso mismo. Esas inhabilidades pueden ser de naturaleza judicial, cuando en una condena así se establece, pueden ser inhabilidades de corte disciplinario e inclusive inhabilidades de naturaleza fiscal. En esos casos de los fallos de responsabilidad fiscal, mientras no se indemnice el daño causado y determinado por las autoridades, pues permanece la inhabilidad y esto implicaría la imposibilidad de que se pueda escrutar una exención de responsabilidad en caso de la elección en los términos del artículo 389. Otra conducta penal muy socorrida ahora que empieza el proceso electoral en la práctica, en la cotidianidad electoral colombiana, es la del denominado tráfico de votos. Este artículo es el 390A y corresponde a la conducta del que ofrezca votos de un grupo de ciudadanos
a cambio de dinero o dádiva con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen a su favor el voto por determinado candidato, partido o corriente política, o voten en blanco, o lo hagan en una consulta popular, un plebiscito, un referendo, en fin. Pero en lo que tiene que ver en estas elecciones, este es un delito de mera conducta y basta con que se ofrezca como mercancía los votos, y es una práctica de la que se escucha mucho en la vida democrática, que dirigentes políticos ofrecen 1.000 votos, 2.000 votos, ediles, diputados, concejales, a quienes pretenden presentarse a una elección para las parlamentarias. Ese solo ofrecimiento a cambio de dinero o de una dádiva constituye un tipo penal y daría lugar a una pena de 4 a 9 años de prisión. Es de mera conducta, no implica ni siquiera el resultado. Otro tipo penal que queremos mencionar es el de la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, el artículo 396A. En Colombia, beneficiarse de fuentes de financiación que estaban prohibidas no era un delito, era una mera contravención de naturaleza administrativa electoral. Y dice la ley que incurrirán en penas de 4 a 8 años el gerente electoral que permita en la campaña la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas. Pero a renglón seguido la misma ley dice que se incurre en el mismo delito por el candidato en cargos uninominales o en listas de voto preferente, o sea, listas abiertas. Quien forme parte de unas listas abiertas y por lo tanto realice la conducta de conseguir bienes provenientes de fuentes ilícitas para financiar esa lista, también incurre en el mismo delito. Y si se trata de listas de voto no preferente, o sea, de listas cerradas, también puede haber incursión en esa penalidad. Pero más grave, quien aporte los recursos, o sea, quien financie con recursos provenientes de fuentes ilícitas, también incurre en el delito que está penado de 4 a 8 años de prisión. Entonces yo sí quiero llamar la atención como Fiscalía General de la Nación para que los movimientos, los partidos políticos, los directores de campañas, los candidatos y por supuesto los aportantes tengan clara identidad de que si son fuentes ilegales habrán de cometer un delito. Y en este caso, mencionar, por ejemplo, para el evento de los directores de campaña y los candidatos, que la responsabilidad penal no se contrae exclusivamente a ellos. Por ejemplo, los comités financieros que tocan las puertas de personas o empresas que no pueden financiar campañas electorales en Colombia, por ejemplo, tocar las puertas de una compañía extranjera por parte de un comité financiero y obtener los recursos, implicaría que habría una coautoría por parte de los miembros de ese comité financiero. E inclusive podría haber complicidad si con conocimiento de la fuente ilícita hay miembros de la campaña, que no necesariamente son el candidato ni el director de la campaña, asisten con su conducta manteniendo conductas cómplices que van a terminar comprometiendo su responsabilidad. En ese sentido, en el instructivo que hemos impartido hoy, que es bastante voluminoso, de más de 35 páginas, recordamos que fuentes prohibidas son, por ejemplo, que provengan de gobiernos o de personas naturales extranjeras o personas jurídicas extranjeras,
las que deriven de actividades ilícitas, por ejemplo, si son dineros provenientes del narcotráfico, dineros provenientes de la extorsión o del secuestro, no pueden utilizarse para financiar campañas. Cuando se trata de aportantes que estén vinculados a procesos de extinción de dominio, aportantes anónimos, esa es una modalidad de fuente ilícita en la ley colombiana, las de personas vinculadas a la pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, los que sean funcionarios públicos no pueden hacer aportes salvo los que forman parte de corporaciones de elección popular. Por ejemplo, funcionarios de la rama judicial no podrían hacer aportes a una campaña política. Muy importante esta prohibición, que los contratistas no tenían en cuenta y que hoy los puede llevar a los contratistas del Estado a ser autores del delito de financiamiento de fuente ilegal. El contratista que devengue más del 50% de sus ingresos del año anterior en contratos con el Estado, no importa el nivel, o que obtenga subsidios estatales, no puede hacer aportes, ni de un centavo, ni de una décima de centavo, o incurre en este tipo penal. De tal manera que llamamos la atención de todos los miembros de la comunidad democrática del país sobre los riesgos en que se incurre a partir de este momento con las fuentes de financiamiento ilícitas. Otro tipo penal que se ha creado es el de la violación a los topes o límites de gastos electorales. El que administre los recursos de una campaña que exceda los topes incurrirá en penas de 4 a 8 años. Pero quiero llamar la atención que el administrador de esos recursos no son solamente los gerentes de las campañas. De hecho, los candidatos en elecciones nominales en donde los gastos sean inferiores a 200 salarios mínimos, ellos mismos son los administradores de los recursos, o sea, los candidatos también pueden ser autores de este delito. Y los gerentes de las elecciones de Congreso, particularmente, de acuerdo con la ley 1475 del año 2011. Pero, de nuevo, téngase en cuenta que aquí puede haber responsabilidad penal en grado de coautoría o por complicidad. Entonces, no puede utilizarse la mampara de que el administrador de la campaña es distinto al candidato, o es distinto al comité financiero o al asesor de la campaña, que provee recursos con el elemento a sabiendas que exceden los topes electorales, porque allí también habría responsabilidad de naturaleza penal en los términos como ha quedado establecido por el artículo 396b. Y recordar que en materia de gastos, la misma ley electoral exige el registro de los libros de ingresos y gastos, lo cual debe ocurrir dentro de los 6 meses anteriores al debate electoral. Si esto va a ser en marzo, tendrá que ser dentro de los 6 meses anteriores y en todo caso, máximo hasta el día de la inscripción. En ese momento tendrán que inscribir los libros ante el Consejo Nacional Electoral y allí se dará cuenta documentada de los gastos electorales. Existe un último tipo penal que se denomina omisión de información de aportante. La ley penal establece que los aportantes a las campañas de cualquier naturaleza deben hacer un reporte en los términos que establezca la ley. Pero como esa ley, que es de naturaleza estatutaria, hasta la fecha no ha sido expedida, mientras no se expida la misma, este tipo penal incorporado al artículo 396C del Código Penal será inaplicable, de tal suerte que el aportante puede ser corresponsable de la responsabilidad penal en el caso del financiamiento ilegal o en el de los topes cuando a sabiendas
de que ya se han cumplido los límites establecidos en la ley, se pueda llegar a exceder los gastos por una campaña, y el aportante lo hace con conocimiento de esa circunstancia a través de mecanismos corporativos especiales o a través de otras jurisdicciones. Si concurre a la violación de los topes, el aportante podría verse comprometido igualmente en una responsabilidad de naturaleza penal. Ustedes comprenderán que esta es una pequeña cátedra de Derecho Penal Electoral que es muy compleja, y que yo les agradezco que ustedes, como comunicadores, como ese puente entre la sociedad y la Fiscalía, contribuyan a divulgar, porque el país no ha asumido conciencia sobre los alcances de la Ley 1864 del 2017. Y las inscripciones empiezan el próximo 11 de noviembre, y ahí puede empezar a ponerse la cuota inicial de un delito, como el de la elección ilícita por inscripción de un candidato inhábil, que es, ustedes saben, es muy común. Entonces supongan ustedes que el Consejo de Estado anula una designación, un nombramiento, en una elección, porque el candidato era inhábil. Inmediatamente tendrá que compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, con lo cual no solamente el candidato pierde la elección, si es objeto de pérdida de investidura, también será objeto de pérdida de investidura por el Consejo de Estado, y obviamente será objeto de una sanción penal a partir del impulso de la acción por parte de la Fiscalía General de la Nación. El instructivo que hemos suscrito hoy es voluminoso, pero ojalá ustedes, los medios escritos sobre todo, si tienen la oportunidad de utilizar los informativos de la semana que va a terminar en un puente, y pudieran recrear un poco todos estos riesgos, va a ser muy importante, porque criminalizar la democracia tiene una complejidad enorme desde el punto de vista de la inhibición en la participación política, y por supuesto desde el punto de vista de cómo se asegura con exactitud que las reglas del comportamiento electoral se cumplan, pero que pueden tener implicaciones de penas privativas de la libertad, lo cual genera necesariamente tensiones de naturaleza política, porque no basta simplemente con estos casos con que se pierda la validez de una elección, sino que los candidatos, los directores de campaña, los auxiliadores, los miembros de los comités financieros, en fin, pueden verse implicados en estos procesos de responsabilidad penal, y en medio de las contenciones electorales, del fragor de la política, lo que no aspiraría a la Fiscalía es que el derecho penal se utilice como un instrumento de confrontación electoral. Muy bien, eso era lo que queríamos decirles, y de verdad a apelar a su ayuda y a su apoyo para ver si logramos crear una conciencia elevada entre los colombianos sobre este tema. Sí, estamos muy complacidos en la Fiscalía de esta compulsa que ha hecho la Corte Suprema, que corresponde no a una decisión de la Corte en cuanto a que haya verificado, que haya comprobado esa conducta. He hablado en el día de hoy con la Corte. Ellos han compulsado copia de una denuncia que llegó para que aquí se investigue en relación con principios de oportunidad que se habrían otorgado entre los años 2013 y 2015 a personas que incurrieron en defraudación a los intereses del Estado en la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y por supuesto que vamos a hacer la indagación. Y lo que más preocupa a la Corte Suprema de Justicia es el caso de una solicitud de recurso de casación, en la cual un fiscal se arrogó el derecho de
proponer el recurso de casación, en el cual el proceso en primera instancia se había condenado al implicado por corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes en 8 años. El tribunal impuso una pena de 18 años y el fiscal pidió la casación de la sentencia de segunda instancia porque le pareció muy alta la condena de 18 años, lo cual sí, francamente, resulta bastante inusual. Y por esa razón vamos a hacer las indagaciones respectivas para ver por qué se decidió solicitar esta casación y cómo pudo estar precedido de qué estudios ese tipo de solicitudes por parte del fiscal. El tipo penal tiene que ver o con el financiamiento ilegal que se ha dado recientemente en las campañas que se han investigado, el caso Odebrecht, en donde una empresa extranjera financió campañas electorales. En esos casos, el nuevo tipo penal asegura una responsabilidad en el ámbito propiamente criminal. Antes no existía esta circunstancia. Y la violación a los topes electorales determina un nivel de responsabilidad penal a partir de la expedición de la Ley 1864. Ahora bien, en el caso de las inhabilidades, las personas que terminen siendo electas habiéndose inscrito con la inhabilidad, por supuesto que es una alerta muy importante que tiene que tenerse para el caso de los miembros de las FARC. El Comité de Política Criminal Electoral ha suscrito unánimemente con la firma del procurador, de los miembros de la sección quinta del Consejo de Estado, del Contralor, del Registrador, de los miembros del Consejo Electoral, de los miembros del Congreso que forman parte de este Consejo, ha reclamado claridad sobre el tema de la posibilidad de que ellos se puedan inscribir para las elecciones del Congreso de la República en virtud de la insuficiencia de las normas existentes para regular la materia. Y por eso mismo exhortamos a la Corte Constitucional, al Congreso y al Gobierno para que se defina a nosotros, que somos ahora autoridades electorales, nosotros en la Fiscalía desde el punto de vista penal, para que haya claridad absoluta en estas materias. Sería una verdadera tragedia para la democracia colombiana que estas personas se inscriban, posteriormente pueda ser objeto de anulación su propia elección y obviamente se compulse copias a la Fiscalía General de la Nación para criminalizar esas conductas. Ese no es el papel que le corresponde a la Fiscalía y por eso demandamos absoluta claridad de las autoridades responsables en esta materia. Ojalá lo haga la Corte Constitucional en el fallo que conoceremos los colombianos a mediados de la próxima semana. Y si no llega a ser así, que el Gobierno y el Congreso tomen las iniciativas necesarias para dar claridad sobre esta materia, pero que no resulte que haya procedimientos judiciales, porque eso es judicializar la política y la democracia de manera absolutamente inconveniente. Primero, tenemos un grupo especializado en delitos electorales y me complace anunciárselo así al país. La semana pasada, 125 funcionarios, casi cerca de 60 fiscales y el resto, funcionarios de policía judicial, fueron capacitados en Bogotá, todos funcionarios de las distintas seccionales del país, en un programa de cooperación que debo agradecerle ha sido financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Hemos capacitado ya a nuestras gentes y estamos preparados para enfrentar esta nueva responsabilidad que nos ha confiado la Ley 1864. Y claro, todos aquellos que puedan tener bienes de origen ilícito y que puedan llegar a utilizar esos recursos en la financiación de una campaña electoral, tendrán que advertir desde ahora que
ello implica un delito en Colombia. Y es una voz de alerta que tenemos que hacer justamente a aquellas organizaciones que han hecho tránsito a la legalidad, si llegan a utilizar activos ilícitos provenientes del secuestro, del narcotráfico, de la extorsión. Por eso es muy importante esta advertencia que en el día de hoy está haciendo la Fiscalía General de la Nación para claridad de todos los actores en la política colombiana. Bueno, en lo que tiene que ver con las posibilidades de que se defina en derecho y no se deje a la interpretación la posibilidad de esta inscripción, el Comité de Política Criminal Electoral ha visto que la prioridad debería ser que la Corte Constitucional, con efectos de cosa juzgada, pueda modular el alcance del artículo 20 transitorio del Acto Legislativo número 1 del 2017 y pueda llegar a señalar, si así corresponde en derecho, por supuesto, que la suspensión de las condenas de la jurisdicción ordinaria no tienen efectos solamente en el ámbito penal, sino que se extendería igualmente a las inhabilidades en materia electoral, que es justamente el problema que hemos identificado y sobre el cual reclamamos certeza jurídica para que no haya contratiempos en la vida democrática del país, ni mucho menos conejos democráticos. Terminamos con Florencio Sánchez. Y en relación con las designaciones, como corresponde a decisiones de un tercer órgano del comité de selección, pues yo me reservo cualquier pronunciamiento sobre el particular, porque es un tema que, como ustedes saben, excede de las responsabilidades de la Fiscalía y mantengo mis líneas rojas de no pronunciarme sobre lo que no corresponde. En cambio, sí puedo decir que en el día de hoy hemos recibido la terna para la unidad prevista contra el crimen organizado, que constituye una de nuestras prioridades en este momento del posconflicto, y celebramos que el trabajo que ha hecho esta comisión haya generado sus mejores frutos. El próximo 20 de noviembre haremos las entrevistas de las 3 personas seleccionadas y esa misma semana daremos a conocer al país el nombre de la persona que finalmente sea designada por parte del Fiscal General de la Nación. Bueno, como la ley penal no es retroactiva, pues no tiene que ver con estas materias específicamente. Sin embargo, la Fiscalía sigue avanzando en sus investigaciones en esas líneas de investigación actuales. Y en lo que corresponde específicamente a los Juegos Nacionales, estamos avanzando en la tercera fase de la operación de los Juegos Nacionales, en donde ya llevamos 13 judicializados, 4 condenas, una de ellas a más de 36 años de prisión, y en el día de hoy hemos empezado a trabajar en lo que constituye la unidad deportiva de la 42 de Ibagué, en donde existían unos escenarios deportivos antes de iniciarse estas obras y hoy lamentablemente son un hueco, un monumento a la corrupción, y lo que sí no podía hacer era un monumento a la impunidad. Y por eso a lo largo de estos meses hemos dedicado mucho de nuestros recursos a copiar información que nos permita formular una imputación, y en el día de hoy hemos decidido pedir una audiencia de imputación por 4 delitos, por prevaricato por omisión, por peculado por apropiación, por celebración indebida de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales en contra del exalcalde de Ibagué, el señor Luis H., como se le conoce en el departamento del Tolima. Compañero, muchas gracias. Bueno, mil gracias. La semana entrante no los acompañaré. Espero que sea una semana pródiga en noticias. Será pródiga en noticias.
Nos reuniremos a partir del martes en Buenos Aires, todos los fiscales de Iberoamérica, en la asamblea anual de la asociación, y será una oportunidad para, entre otras cosas, suscribir algunos convenios de cooperación, y tenemos un encuentro el día martes con el fiscal de España para consolidar el trabajo de cooperación que estamos llevando a cabo en el caso de INASA. Por cierto que en el día de hoy el gobierno de España ha retirado la solicitud de extradición que había formulado inicialmente contra el señor García, quien ya surtió diligencias en Colombia para la Fiscalía Española y para la Fiscalía Colombiana. Esa es una investigación que felizmente avanza por muy buen camino. ¿Y por qué la retiró, fiscal? No, ayer recibimos la solicitud de retiro de la solicitud de extradición. Desconozco los motivos de la autoridad judicial española. Muy bien. Gracias. Chao. Que se diviertan mucho. Allá está llegando el verano, ¿no?